El olor a cedro quemado aún estaba fuerte en el aire cuando los soldados babilónicos arrastraron a los últimos príncipes de Judá fuera de la ciudad, dejando atrás un rastro de cenizas donde antes había gloria. Lo que parecía ser el fin definitivo de una nación, en realidad, era el cumplimiento aterrador de una cuenta regresiva que había sido ignorada durante décadas. Un profeta llamado Jeremías ya había avisado. No sería una masacre eterna, sino un período quirúrgico de 70 años. Y ese número no fue elegido por casualidad. Era una cobranza de deuda espiritual, un año de prisión por cada año que la tierra no descansó. Mientras caminaban encadenados por el desierto, no sabían, pero llevaban en el bolsillo el pasaje de regreso, datado para exactamente 7 décadas en el futuro. Lo que ocurrió en ese intervalo, entre las murallas impenetrables de Babilonia y el silencio del exilio, no fue solo un castigo, fue la mayor operación de rescate de la identidad de un pueblo que la historia ya ha visto, y todo comenzó con una profecía en la que nadie creyó hasta que el primer ladrillo del templo cayó. Jerusalén vivía una ilusión peligrosa, embriagada por una sensación de seguridad que no correspondía a la realidad espiritual de su pueblo, un escenario donde el olor del incienso se mezclaba con la podredumbre moral de una nación que había vuelto la espalda a su creador. Fue en este ambiente de falsa paz que la voz solitaria y angustiada de un hombre resonó por las calles de piedra, trayendo un aviso que nadie quería escuchar, como se registra en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, donde el profeta declaró abiertamente que toda aquella tierra se convertiría en desolación y asombro, y que aquellas naciones servirían al rey de Babilonia por 70 años. No era solo una previsión política o militar, sino un decreto divino nacido de décadas de paciencia agotada, donde Dios, en su misericordia, envió mensajero tras mensajero, madrugando y hablando, como leemos en las crónicas antiguas. Pero el pueblo se burlaba de esos hombres, despreciaba las palabras e insultaba a los profetas. La ciudad estaba llena de rituales. El templo de Salomón aún brillaba bajo el sol del Medio Oriente como una joya arquitectónica, y esto creaba en la mente de los líderes y del pueblo una creencia mágica de que, por poseer la casa de Dios, estaban inmunes a cualquier catástrofe, olvidando que la presencia de Dios no habita en medio de la desobediencia obstinada. Jeremías, muchas veces llamado el profeta llorando, no lloraba por debilidad, sino porque veía lo que nadie más veía, la sombra de un imperio implacable marchando hacia ellos mientras los sacerdotes corruptos predicaban que todo estaría bien, anestesiando la conciencia colectiva y empujando a la nación hacia un abismo irreversible. Lo que sucedía dentro del corazón de aquel pueblo es un espejo aterrador de la naturaleza humana cuando decide ignorar los avisos claros del cielo, prefiriendo creer en mentiras cómodas que afrontar verdades dolorosas que exigen un cambio de vida. Vivían una religiosidad de apariencia, mezclada con todo lo que las naciones paganas a su alrededor practicaban, adoptando costumbres que Dios abominaba mientras mantenían la liturgia del templo funcionando perfectamente, creando una esquizofrenia espiritual que los volvía sordos a la voz de Dios. Pero allí ocurre lo inesperado. El profeta no deja de hablar, incluso siendo arrojado a cisternas, preso y golpeado, porque la palabra dentro de él era como un fuego que no podía ser contenido. Y él sabía que el ejército caldeo no era solo una fuerza militar en expansión, sino la misma vara de la ira de Dios levantada contra una alianza quebrada. La élite de Judá, los reyes que se sucedieron en el trono de David,
Miraban hacia el horizonte político y trataban de hacer alianzas con Egipto, creyendo que la diplomacia humana podría salvarlos del juicio divino, un intento fútil de resolver en el plano natural un problema que era enteramente espiritual. La ceguera era tan profunda que incluso cuando los ejércitos enemigos comenzaron a aparecer en las fronteras, la población continuaba con sus fiestas y sacrificios vacíos, convencida de que Dios estaba obligado a protegerlos por sus tradiciones pasadas, sin darse cuenta de que la protección divina es para quienes andan en alianza, y no para quienes usan el nombre del Señor como un amuleto de la suerte. La tragedia de Judá no fue la falta de aviso, sino el exceso de orgullo que endureció el cuello de aquella generación, transformando lo que podría haber sido un momento de arrepentimiento nacional en una cuenta regresiva para la destrucción total. El mensaje de Jeremías era claro y específico, sin dejar margen para dudas sobre la duración del castigo o la identidad del invasor, lo que eliminaba cualquier excusa de ignorancia por parte de los oyentes. Cada día que pasaba sin que las rodillas se doblaran en arrepentimiento era un día más que sellaba el destino de aquellas murallas milenarias, y la tensión en el aire se volvía insoportable para quienes tenían discernimiento espiritual, mientras que la mayoría continuaba viviendo como si el mañana fuera garantizado. El profeta advertía que el cáliz de la ira estaba lleno y a punto de desbordarse, y que Babilonia, liderada por un rey que Dios llamó mi siervo para ejecutar esta tarea, vendría no solo para conquistar tierras, sino para purificar la tierra del pecado a través del fuego y el exilio. Y entonces, lo que parecía imposible a los ojos de aquella gente soberbia comenzó a dibujarse en el horizonte. El polvo levantado por los carros de guerra babilónicos comenzó a ser visto a lo lejos, señalando que el tiempo de la gracia había terminado y el tiempo de la disciplina severa había llegado, trayendo consigo una realidad que cambiaría para siempre la identidad de aquel pueblo elegido. Cuando Nabucodonosor llegó por primera vez a las puertas de Jerusalén, en el año 605 a.C., no vino con la intención inmediata de arrasar la ciudad hasta el suelo, sino con una estrategia mucho más sutil y peligrosa. Quería robar el futuro de la nación, secuestrando sus mentes más brillantes. El relato bíblico en Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos muestra que el rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera algunos de los israelitas de la familia real y de la nobleza, jóvenes sin defecto físico, de buena apariencia, instruidos en toda la sabiduría, doctos en ciencia, versados en el conocimiento y que fueran competentes para servir en el palacio del rey. Esta maniobra revelaba que Babilonia no quería solo cuerpos esclavos para cargar piedras, sino que deseaba absorber la inteligencia, la cultura y el potencial de liderazgo de Judá, incorporándolos a su propio imperio para fortalecerlo. Fue un golpe quirúrgico en el corazón de la esperanza judía, pues al llevar a los jóvenes príncipes y a los intelectuales, Nabucodonosor decapitaba la futura liderazgo de Israel, dejando atrás una población más vulnerable y menos capaz de organizar una resistencia eficaz. Imagina la escena dolorosa de esos jóvenes, tal vez aún adolescentes, siendo arrancados de los brazos de sus madres y de la seguridad de sus hogares, forzados a marchar cientos de kilómetros hacia una tierra que solo conocían a través de historias de terror, llevando consigo no solo el dolor de la separación, sino el peso de ser los portadores de la fe en un entorno totalmente hostil.
Al llegar a Babilonia, estos jóvenes se encontraron con una metrópoli que era el centro del mundo conocido, con sus jardines colgantes, sus templos gigantescos dedicados a Marduk y una arquitectura que gritaba poder y gloria humana, algo diseñado para hacer que cualquier hebreo se sintiera pequeño y su Dios pareciera insignificante. El plan babilónico era un intento deliberado de deshacer la identidad espiritual de estos chicos, cambiando sus nombres, que contenían referencias al Dios de Israel, por nombres que exaltaban las divinidades paganas, imponiendo una dieta y una educación que buscaban reprogramar la manera en que veían el mundo y a sí mismos. No se trataba solo de un cambio geográfico, sino de una presión cultural inmensa para que se mezclaran con todo, aceptando que la verdad de Jehová era solo una entre muchas, y que para sobrevivir y prosperar en la corte, tendrían que abandonar los principios rígidos de la ley de Moisés. Pero Dios aún no había dicho la última palabra en la vida de estos exiliados, pues aún en el corazón de aquella cultura idólatra y opresora, Él preservó un remanente fiel que se negó a contaminarse, mostrando que la fidelidad no depende de dónde estamos, sino de quiénes somos por dentro. La batalla librada en aquellas aulas babilónicas y en los comedores del palacio era tan intensa como cualquier cerco militar, pues lo que estaba en juego no era la posesión de un territorio, sino el alma y la integridad de la fe que un día traería al Mesías al mundo. Mientras tanto, en Jerusalén, el rey Joaquín y el resto del pueblo que se quedó atrás respiraron aliviados, pensando ingenuamente que lo peor ya había pasado y que, al entregar los tesoros del templo y los nobles rehenes, habían comprado la paz definitiva con el gigante del norte. Esta falsa sensación de seguridad llevó a la nación a continuar en sus caminos tortuosos, sin entender que aquella primera leva de exiliados era solo el preludio de una catástrofe mucho mayor que se estaba preparando en los bastidores de la historia divina. La ciudad estaba debilitada, sin sus mejores consejeros y administradores, gobernada ahora por hombres que no tenían la visión ni el carácter necesarios para guiar al pueblo en tiempos tan turbulentos, convirtiéndose en marionetas políticas que oscilaban entre la sumisión a Babilonia y la tentación de rebelarse con el apoyo de Egipto. Lo que no percibían es que Dios estaba moviendo las piezas del tablero de una manera soberana, usando el exilio de esos jóvenes como una semilla de preservación, enviando por delante a aquellos que guardarían la ley y la sabiduría para un futuro retorno, mientras la ciudad rebelde avanzaba a pasos agigantados hacia su juicio final. La partida de Daniel y sus amigos dejó un vacío en Jerusalén, pero plantó una luz en Babilonia, una luz que brillaría en las tinieblas del paganismo y probaría que el Dios de Israel no estaba limitado a las fronteras de Canaán. Los años pasaron y la paciencia de Babilonia con las constantes revueltas de Judá llegó a su fin, resultando en el regreso del ejército de Nabucodonosor, pero esta vez no para negociar o llevar rehenes, sino para aniquilar la existencia de Jerusalén como ciudad fortificada. Conforme se describe en 2 Reyes, capítulo 25, versículos 1 a 3, en el 9º año del reinado de Sedequías, en el 10º mes, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén con todo su ejército, acampó contra ella y levantó trincheras alrededor, iniciando un cerco que duraría cerca de 18 meses de pura agonía y terror. Los muros que antes eran motivo de orgullo se convirtieron en las rejas de una prisión mortal, donde nadie entraba y nadie salía, y el suministro de comida comenzó a disminuir día tras día, transformando la ciudad santa en un escenario de pesadilla, donde la dignidad humana fue deshecha por la extrema hambre. El relato bíblico y las lamentaciones de Jeremías pintan un cuadro horrible, donde la piel de las personas se oscureció como un horno debido a la fiebre del hambre.
y los niños de pecho desfallecían en las calles, pidiendo pan y vino a sus madres que nada tenían para dar, revelando el nivel de desesperación al que llegaron aquellos que confiaron en sus propias fuerzas y despreciaron la protección de Dios. Dentro de las murallas, la situación alcanzó niveles de barbarie que son difíciles de imaginar, con la sociedad entrando en colapso total mientras los ricos y los pobres se igualaban en la miseria de la inanición, y relatos terribles indican que la compasión desapareció al punto de que madres, en su delirio de hambre, cocinaran a sus propios hijos para sobrevivir. Y es aquí donde la historia se torna aún más sombría. El rey Sedequías, aquel que debía ser el pastor del pueblo y liderar el arrepentimiento, mostró su suprema cobardía al intentar huir en medio de la noche por una brecha entre los muros, abandonando a su pueblo a su propia suerte en el momento más crítico. Esta fuga desesperada no fue solo un acto de miedo, sino la consumación de un liderazgo que nunca confió en Dios, tratando de escapar del juicio divino corriendo por las llanuras de Jericó, sin percibir que no hay lugar en la tierra donde se pueda esconder de la justicia cuando ha sido decretada por los cielos. La ciudad, ahora sin rey y sin defensa, vio sus muros ser rompidos por los arietes babilónicos, y el ejército invasor inundó las calles como una ola de destrucción, pasando al filo de la espada jóvenes, ancianos y doncellas, sin piedad, cumpliendo cada palabra profética que había sido proferida años antes y ignorada con escarnio. La captura de Sedequías en las llanuras de Jericó fue el fin humillante de la monarquía de Judá, donde fue llevado a la presencia de Nabucodonosor en Ribla para ser juzgado no como un rey soberano, sino como un vasallo traidor que quebrantó su juramento. La sentencia dada a él fue de una crueldad calculada para ser la última imagen que sus ojos verían. Sus hijos fueron degollados frente a él, y luego sus ojos fueron sacados, asegurando que la memoria de la muerte de su linaje fuera la oscuridad perpetua que lo acompañaría por el resto de sus días en la prisión babilónica. Jerusalén estaba caída, sus defensores muertos o capturados, y el silencio de la muerte reemplazó el ruido de las fiestas, mientras el ejército caldeo se preparaba para el acto final de profanación. El hambre, la peste y la espada habían hecho su trabajo terrible, y lo que quedaba de la población estaba aturdido, demasiado débil para luchar y demasiado impactado para llorar, viendo todo lo que construyeron y amaron ser reducido a nada por causa de un corazón obstinado que se negó a escuchar la voz de Dios. La caída de Jerusalén no fue solo una derrota militar. Fue el colapso de un mundo, el fin de una era y la dolorosa demostración de que Dios no tiene compromiso con estructuras o tradiciones, sino con la fidelidad y la obediencia de su pueblo. El día en que el humo se elevó del monte Moriah no fue solo un evento militar, sino el momento más traumático de la historia antigua de Israel, marcando el instante en que la presencia visible de Dios parecía haber abandonado la tierra para siempre. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. El relato en Segundo Reyes, capítulo 25, versículos 8 y 9, nos cuenta que Nebuzaradán, el capitán de la guardia y sirviente del rey de Babilonia, entró en Jerusalén con una misión clara: borrar la memoria del Dios de Israel de la faz de la tierra.
no vino solo para saquear, sino para desconstruir el alma de la nación, incendiando la casa del Señor, la casa del Rey y todas las casas importantes de Jerusalén, transformando siglos de historia sagrada en cenizas y escombros en cuestión de horas. Imagina el horror en los ojos de los sacerdotes y del pueblo remanente al ver las llamas lamer las vigas de cedro del Líbano, aquellas mismas maderas que Salomón había traído con tanto costo y reverencia, y ver el oro que cubría las paredes derretirse como cera, escurriendo por las piedras ennegrecidas por el fuego. El templo no era solo un edificio, era la garantía teológica de ellos, el lugar donde el cielo tocaba la tierra, y verlo arder era como asistir a la muerte de la propia esperanza, una confirmación visual terrible de que la alianza había sido quebrantada y que Dios, en su santidad, no habitaría más en medio de un pueblo de corazón impuro. El olor de madera quemada mezclado con la sangre de los levitas masacrados en el patio creó una atmósfera de pesadilla, donde el silencio de Dios ante la profanación de su santuario gritaba más alto que cualquier trueno, enseñando la dura lección de que el Señor no protege piedras y rituales, cuando la esencia de la adoración ha sido corrompida por la idolatría. La destrucción fue meticulosa y llena de simbolismo espiritual, pues los babilonios no se contentaron con quemar la estructura, desmantelaron los objetos sagrados que representaban la mediación entre Dios y los hombres. Las grandes columnas de bronce, Jaquín y Boaz, que se encontraban en la entrada del templo y simbolizaban la estabilidad y la fuerza de Dios, fueron quebradas en pedazos y llevadas como chatarra a Babilonia, una señal clara de que la fuerza de Israel había sido removida y su estabilidad deshecha. El mar de bronce, los braseros, las palas y todos los utensilios usados en el servicio sagrado fueron saqueados no por su valor espiritual, sino por el peso del metal, reduciendo lo sagrado a lo profano, tratando las cosas de Dios como mercancía común de botín de guerra. Pero ahí ocurre lo inesperado. Mientras el templo físico era destruido, la verdadera gloria de Dios ya no estaba allí desde hace mucho tiempo, como el profeta Ezequiel había visto en sus visiones, donde la gloria del Señor se levantó y salió de la ciudad por causa de las abominaciones practicadas allí. La tragedia real no fue el fuego babilónico, sino el vacío espiritual que lo precedió. El templo que ardía era solo una cáscara vacía, un monumento a una religión muerta que mantenía la apariencia de piedad sin el poder de la santidad. El dolor de ese momento era el dolor de un divorcio divino, donde Dios entregaba a su esposa infiel en manos de sus amantes crueles, permitiendo que el objeto de su orgullo nacional fuera reducido a polvo para que, quién sabe, en medio de las cenizas, un corazón contrito pudiera finalmente nacer. Ese incendio marcó el fin de una era y el inicio de un tiempo de tinieblas, donde la pregunta ¿dónde está tu Dios?, resonaría en la mente de cada sobreviviente. No había más sacrificio diario, no había más humo de incienso subiendo para expiar los pecados, y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, ahora estaba expuesto al sol y a las miradas impías de los soldados gentiles que se burlaban de la fe hebrea. La ciudad de David, la alegría de toda la tierra, se convirtió en un montón de ruinas humeantes, habitada ahora solo por chacales y por el silencio de la muerte, mientras los sobrevivientes miraban hacia atrás una última vez, viendo la columna de humo subir, no como la gloria de la Shekinah, sino como la señal del juicio consumado. Fue un choque brutal de la realidad, deshaciendo la teología popular de que el templo del Señor era un amuleto indestructible y forzando al pueblo a enfrentar la verdad desnuda y cruda.
Dios prefiere no tener una casa en la tierra que habitar en una casa llena de ídolos e injusticia. La gloria se fue, y Cabode fue escrito espiritualmente sobre las puertas quemadas de Jerusalén. Y el pueblo que se enorgullecía de ser la luz de las naciones, ahora estaba a punto de sumergirse en la profunda oscuridad del cautiverio, llevando consigo solo la dolorosa memoria de lo que perdieron por no haber escuchado a los profetas que Dios, en su amor incansable, había enviado. El viaje a Babilonia no fue una simple reubicación de habitantes, sino una marcha de la muerte, un calvario colectivo de casi 1.500 kilómetros que puso a prueba los límites físicos y espirituales de cada hombre, mujer y niño de Judá. Como se describe en los lamentos proféticos y en el contexto histórico de Jeremías, capítulo 52, el pueblo fue llevado no como ciudadanos libres, sino como ganado, encadenados unos a otros, arrastrados fuera de la tierra que Dios había prometido a sus padres, forzados a caminar hacia la cuna de la idolatría que sus antepasados, como Abraham, habían dejado atrás siglos antes. Era una inversión trágica del éxodo. En vez de salir de la esclavitud hacia la tierra prometida con las manos llenas de riquezas, ellos estaban saliendo de la tierra prometida hacia la esclavitud con las manos vacías y los cuerpos marcados por el hambre y la guerra. El camino por el creciente fértil era arduo, bajo el sol abrasante del desierto sirio, donde la sed era una compañera constante, y la debilidad física se convertía en una sentencia de muerte para los ancianos y los enfermos que no podían seguir el ritmo impuesto por los soldados caldeos. La brutalidad de esa marcha servía como un tamiz cruel, eliminando a los más débiles y dejando solo a aquellos suficientemente resistentes para servir al imperio, mientras las carreteras quedaban marcadas por las tumbas superficiales de aquellos que cayeron en el camino, sin derecho a un entierro digno, dejados atrás como testigos mudos de la tragedia de una nación. El sufrimiento psicológico y emocional era aún más devastador que el dolor físico de las cadenas y de las heridas en los pies, pues cada paso que daban lejos de Jerusalén era un golpe en el alma, una separación desgarradora de todo lo que definía su identidad. Imagina la angustia de los padres intentando proteger a sus hijos de la crueldad de los guardias, sin tener pan para dar, viendo el miedo en los ojos de los pequeños que no entendían por qué el Dios de quien tanto oyeron hablar no los estaba salvando. La humillación era constante. Ellos, el pueblo elegido, la niña de los ojos de Dios, ahora eran motivo de burla para las naciones por donde pasaban, expuestos a la vergüenza pública, tratados como la escoria de la tierra. Lo que pudo haber sucedido dentro de sus corazones durante esos meses de caminata fue una mezcla de rebeldía, culpa y una desesperación profunda, cuestionando si Dios había anulado su pacto para siempre o si había alguna esperanza más allá de aquel horizonte polvoriento. La marcha forzada deshacía cualquier vestigio de orgullo humano. No había rey para defenderlos, no había profeta para prometer liberación inmediata, solo la cruda realidad de las cadenas sonando a cada paso, recordándoles a cada segundo que el salario del pecado es duro y que la desobediencia tiene un precio que, tarde o temprano, debe ser pagado. Pero Dios aún no había dicho la última palabra sobre el destino de ese pueblo, pues incluso en esa fila de prisioneros miserables, la semilla de la preservación estaba siendo guardada, y la fe comenzaba a ser purificada en el horno de la aflicción. Mientras los cuerpos sufrían, las mentes eran forzadas a reflexionar sobre las palabras de Jeremías y de los otros profetas, y muchos comenzaban a darse cuenta de que eso no era un accidente histórico, sino el cumplimiento exacto de lo que había sido advertido.
La marcha de las cadenas se convirtió, irónicamente, en el inicio de un proceso de curación espiritual, donde la idolatría comenzó a perder su encanto ante la dura realidad del juicio. Ellos estaban yendo a Babilonia físicamente derrotados, pero era necesario que perdieran la tierra para que pudieran, un día, reencontrar al Señor de la tierra. A cada kilómetro recorrido, Jerusalén quedaba más distante, convirtiéndose en un recuerdo y un sueño, mientras la imponente y amenazadora sombra de Babilonia crecía en el horizonte, lista para tragárselos. Ellos llegarían allí no como conquistadores, sino como quebrantados de corazón, listos para aprender, a través de lágrimas y añoranza, lecciones que la prosperidad y la paz nunca lograron enseñar, preparando el terreno para que, 70 años después, un remanente transformado pudiera hacer el camino de regreso. La llegada a Babilonia fue un choque cultural y visual de proporciones bíblicas, lanzando a los exhaustos judíos a un mundo que parecía haber sido diseñado para intimidar y seducir, una metrópoli que pulsaba con un poder y una riqueza que Jerusalén jamás había conocido. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Al atravesar los inmensos portones de Ishtar, con sus ladrillos esmaltados de azul y relieves de dragones y toros, los exiliados se sintieron como hormigas ante gigantes, confrontados con la grandiosidad de un imperio que adoraba la fuerza humana y deidades extrañas. El Salmo 137, versículos 1 al 4, captura con perfección el dolor crudo de ese momento, describiendo cómo se sentaban a las orillas de los ríos de Babilonia y lloraban al recordar a Sión, colgando sus arpas en los sauces porque no podían encontrar fuerzas para cantar los cánticos del Señor en una tierra extraña. Ese escenario deslumbrante, con los famosos jardines colgantes que parecían desafiar la gravedad y los zigurates que rasguñaban el cielo, servía como un recordatorio diario de su derrota y de la aparente superioridad de los dioses babilónicos sobre el Dios de Israel. Ellos eran ahora una minoría insignificante, rodeados por una lengua que no entendían y costumbres que ofendían su fe, viviendo bajo la sombra de una civilización que celebraba todo lo que la ley de Moisés condenaba, lo que generaba una crisis profunda de identidad. ¿Cómo continuar siendo el pueblo de Dios cuando el lugar de Dios, el templo, ya no existía y la tierra santa estaba lejos? A diferencia de lo que muchos imaginan, el cautiverio no significaba que todos estaban encerrados en mazmorras oscuras. La estrategia babilónica era más sutil, permitiendo que los exiliados vivieran en asentamientos propios, como Tel Aviv, cerca del río Quebar, donde podían construir casas, plantar huertos y formar familia, conforme a la sorprendente instrucción de Jeremías en la carta enviada a los exiliados. Esta libertad vigilada era en realidad una prueba peligrosa, pues la tentación de acomodarse y mezclarse con la cultura local era inmensa, ofreciendo una vida de confort y prosperidad a cambio del olvido de sus raíces espirituales. La vida en Babilonia presentaba oportunidades comerciales y de ascenso social que no existían en la pequeña Judá. Y el peligro real no era la persecución violenta, sino la asimilación lenta y silenciosa, el riesgo de convertirse en babilonios en la práctica, manteniendo la fe solo como una tradición folclórica del pasado. Fue en ese ambiente mezclado con todo que nació la necesidad urgente de preservar la palabra. Sin el templo y sin los sacrificios,
El pueblo tuvo que volcarse al estudio de la Torá y a la reunión en pequeños grupos, dando origen a lo que conocemos hoy como el sistema de sinagogas. La ausencia del ritual forzó el surgimiento de una fe basada en la enseñanza y en la oración, transformando la religión hebrea de algo centrado en un lugar a algo centrado en el corazón y en el libro, un cambio fundamental que garantizaría la supervivencia del judaísmo. Lo que ocurre en Babilonia cambia todo en la estructura interna del pueblo de Dios, pues allí, en medio de la idolatría desenfrenada, se vieron obligados a elegir a quién servirían de una manera que nunca necesitaban en Jerusalén. La presión para adorar a Marduk y participar en los banquetes impuros era constante, pero fue precisamente esa presión la que forjó una nueva identidad en muchos, separando el trigo de la cizaña, los verdaderos fieles de aquellos que eran judíos solo de nombre. Mientras algunos se perdían en los encantos de la gran ciudad, olvidándose de Jerusalén y adoptando las costumbres paganas, un núcleo fiel resistía, manteniendo viva la llama de la esperanza mesiánica y transmitiendo a sus hijos la promesa de que ese exilio tenía fecha de finalización. Ellos vivían en Babilonia, trabajaban por la paz de la ciudad, como el profeta ordenó, pero no pertenecían a Babilonia. Sus cuerpos estaban allí, pero sus corazones estaban volviendo hacia las ruinas de Sión, esperando el tiempo determinado. Esta tensión entre vivir en el mundo sin ser del mundo se convirtió en la marca registrada de la fe en el exilio, una lección preciosa de que el pueblo de Dios puede florecer incluso en suelo hostil, siempre que sus raíces estén profundamente asentadas en la promesa inquebrantable del Señor y no en las circunstancias pasajeras de un imperio que, por más poderoso que pareciera, estaba destinado a caer ante el Dios eterno. La vida en Babilonia no era solo una cuestión de supervivencia física, sino un campo de batalla espiritual constante donde la lealtad a Dios era puesta a prueba bajo la amenaza de muerte inminente. Como se narra en el libro de Daniel capítulo 3, la tensión alcanzó su punto máximo en la llanura de Dura, donde una estatua de oro colosal, midiendo 60 codos de altura, fue erigida como un símbolo supremo de la gloria humana y de la divinidad del Estado. La orden era simple y aterradora. Al son de la música todos debían inclinarse y adorar, o enfrentarían la hornaza ardiente. Imagina la soledad de Sadrach, Mesach y Abed-Nego en ese momento. 3 hombres en medio de una multitud de miles que se postraban con el rostro en tierra, permaneciendo en pie como columnas inamovibles de una fe que no se vende. El silencio que siguió a su negativa debió ser ensordecedor, quebrado solo por las acusaciones furiosas de los caldeos que veían en esa desobediencia no solo un acto religioso, sino una traición política imperdonable. El rey Nabucodonosor, acostumbrado a que sus deseos fueran atendidos instantáneamente, fue tomado por una furia incontrolable, dando a los jóvenes una última oportunidad que, en realidad, era una trampa para sus almas, negar a Dios para salvar la piel. Pero su respuesta resuena a través de los siglos con un coraje sobrenatural. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, pero si no lo hace, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Esta declaración no era fanfarronada, sino la prueba de que la verdadera fe no depende de circunstancias favorables, sino de la certeza de quién es Dios, incluso frente al calor abrasador de una hornaza calentada 7 veces más. La escena que se desarrolla a continuación desafía toda la lógica humana y las leyes de la física. Pues cuando los 3 jóvenes fueron lanzados atados en medio del fuego, la expectativa era ver cuerpos consumidos instantáneamente, transformados en cenizas por la violencia de las llamas, que mataron incluso a los soldados que los empujaron. Pero ahí ocurre lo inesperado.
El rey, mirando dentro de la hornaza, no ve destrucción, sino libertad. Ve a 4 hombres sueltos, paseando en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y la apariencia del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. La presencia de Dios no los libró de la hornaza, sino que los libró en la hornaza, transformando el lugar de muerte en un santuario de gloria donde el mismo Señor descendió para caminar con sus siervos fieles. El fuego tuvo poder solo para quemar las cuerdas que los ataban, pero no tocó un cabello de sus cabezas, ni dejó olor a quemado en sus ropas. Este milagro sacudió las estructuras teológicas de Babilonia, forzando al emperador más poderoso del mundo a reconocer que no hay otro Dios que pueda librar como este. La resistencia del espíritu de estos hombres probó que la fidelidad a Dios es el arma más poderosa contra la tiranía cultural, y que cuando el pueblo de Dios decide no mezclarse con el pecado, el cielo se mueve para honrar esa decisión ante los ojos de los incrédulos. Décadas después, esta misma resistencia fue probada nuevamente, no en el fuego, sino en la oscuridad de una cueva llena de leones hambrientos bajo el reinado de Darío, demostrando que la batalla por la integridad dura toda la vida. Daniel, ya anciano, se convirtió en blanco de la envidia de los sátrapas, que no encontraban en él ningún error o corrupción, excepto su devoción innegociable a la ley de su Dios. La trama astuta para prohibir oraciones a cualquier dios o hombre que no fuera el rey tenía como objetivo alcanzar el punto más fuerte de Daniel, su comunión diaria con el Señor. Y es aquí donde la historia se torna aún más sombría. Pues Daniel, sabiendo que el decreto había sido firmado, no se escondió ni cambió su rutina. Subió a su cuarto, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como solía hacer. Eligió la cueva de los leones en lugar de silenciar su fe, prefiriendo ser despedazado por fieras a tener su alma corrompida por el temor de los hombres. La noche que el rey pasó en claro, ayunando y sin poder dormir, contrastaba con la paz sobrenatural que Daniel experimentaba allá abajo, donde Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Por la mañana, la voz tranquila del profeta respondiendo al rey angustiado fue la prueba final de que el Dios de Israel reina soberano sobre reyes y fieras, y que aquellos que confían en él jamás serán confundidos, sirviendo de testimonio eterno de que la verdadera autoridad no está en el trono de Babilonia o de Persia, sino en el trono del Altísimo. En el apogeo de su poder, Nabucodonosor parecía intocable, un monarca cuya palabra era ley y cuya gloria se extendía desde Egipto hasta las fronteras del Oriente, pero había un enemigo que no podía vencer, el orgullo que crecía como un cáncer en su corazón. El relato impresionante de Daniel capítulo 4 nos muestra a un rey perturbado por un sueño que ninguno de sus sabios podía interpretar. Un sueño sobre un árbol gigantesco que llegaba hasta el cielo, visible a toda la tierra, que proveía alimento y sombra para todos, pero que fue cortado por orden de un vigilante santo, dejando solo el tocón con las raíces en la tierra. Daniel, con la dolorosa honestidad de un verdadero profeta, reveló que el árbol era el rey mismo, que había crecido y se había vuelto fuerte, pero que el decreto del Altísimo determinaba que sería expulsado del medio de los hombres y viviría con los animales del campo, hasta que reconociera que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Fue una advertencia clara, un llamado urgente al arrepentimiento, donde Daniel aconsejó al rey que deshiciera sus pecados a través de la justicia y sus iniquidades, usando de misericordia hacia los pobres, con la esperanza de que su tranquilidad pudiera ser prolongada. Sin embargo, el tiempo pasó,
12 meses se fueron, y el corazón humano, inclinado a olvidar a Dios en tiempos de bonanza, se endureció nuevamente, llevando al rey a caminar sobre el balcón del palacio real, admirando la obra de sus manos y reclamando para sí una gloria que pertenecía solo al Creador. La respuesta divina a la arrogancia de Nabucodonosor fue inmediata y aterradora, cortando su jactancia en el preciso momento en que las palabras salían de su boca. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi magnificencia? Aún hablaba el rey cuando una voz cayó del cielo anunciando que el reino había pasado de él, y en ese mismo instante la cordura que tanto valoraba fue retirada, sumergiéndolo en una oscuridad mental profunda y animalesca. Fue expulsado de la compañía humana, intercambiando los banquetes reales por la hierba del campo, comiendo pasto como los bueyes, con el cuerpo empapado por el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas del águila y sus uñas como las de las aves. Esta condición humillante, conocida como licantropía clínica o boantropía, fue una demostración visual impactante de que el hombre, por más poderoso que sea, sin Dios, es reducido a los instintos más básicos y pierde la dignidad que le fue conferida. El trono quedó vacío, los consejeros quedaron perplejos, y la gran Babilonia vio a su constructor arrastrarse por la tierra, despojado de su majestad, probando que Dios resiste a los soberbios y que ningún imperio humano está seguro cuando su líder se levanta contra los cielos. Pero Dios aún no había dicho la última palabra en la vida de este rey pagano, pues el juicio no era para destrucción final, sino para corrección y revelación. Al final de esos 7 tiempos, algo extraordinario sucedió. Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, un gesto simple que marcó el retorno de su entendimiento y el inicio de su restauración. No volvió al trono con la misma arrogancia de antes, sino con una alabanza en los labios, bendiciendo al Altísimo y reconociendo que Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los moradores de la tierra, y que no hay quien pueda detener su mano. Aquel rey orgulloso fue quebrantado y rehecho, transformado de un tirano egocéntrico en un testigo mundial del poder de Dios, llegando a escribir un decreto para todos los pueblos, naciones y lenguas, narrando sus señales y maravillas. La lección aprendida en los campos, comiendo hierba amarga, fue más valiosa que toda la sabiduría adquirida en los palacios, enseñando a Nabucodonosor y a todos nosotros que la verdadera grandeza no está en construir imperios que se convierten en polvo, sino en humillarse ante aquel cuyo reino es de generación en generación. La historia de este rey sirve como un aviso solemne y una esperanza brillante. El orgullo precede la caída, pero el arrepentimiento sincero abre las puertas para la restauración, incluso para aquellos que parecen estar más allá de cualquier esperanza. El tiempo pasó, y la lección de humildad aprendida por Nabucodonosor fue olvidada por sus sucesores, culminando en la noche fatídica descrita en Daniel capítulo 5, donde el rey Belsasar decidió dar un gran banquete para 1000 de sus grandes, regado con mucho vino y reverencia. La ciudad de Babilonia estaba rodeada por los ejércitos de los medo-persas, liderados por Ciro y Dario, pero dentro de las murallas impenetrables, la élite babilónica reía del peligro, confiando en sus reservas de comida que durarían años, y en las aguas del río Eufrates que protegían la ciudad como un foso natural. Belsasar, en un acto de desafío supremo y estupidez espiritual, mandó traer los vasos de oro y de plata que su abuelo Nabucodonosor había sacado del templo en Jerusalén, para que él, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas bebieran de ellos. Usaron los cálices consagrados al Señor de los ejércitos para brindar a los dioses de oro, de plata, de bronce,
de hierro, de madera y de piedra, mezclando lo sagrado con lo profano de una manera que cruzó la línea de la paciencia divina. La atmósfera de la fiesta era de euforia y blasfemia, una celebración de la invencibilidad babilónica y una burla directa al Dios de los hebreos cautivos, como si dijeran que sus ídolos eran más fuertes que el Creador. De repente, la risa cesó y la música se detuvo, reemplazada por un silencio de horror absoluto cuando, en ese mismo instante, aparecieron unos dedos de mano de hombre y escribían, frente al candelabro, en la cal de la pared del palacio real. El rey vio la parte de la mano que escribía y su semblante cambió. Sus pensamientos lo perturbaron, las juntas de sus lomos se relajaron y sus rodillas golpeaban una contra otra, una descripción física del puro terror ante lo sobrenatural. La fiesta terminó no con un discurso, sino con un juicio escrito en la pared. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ninguno de los astrólogos o adivinos podía leer o interpretar la escritura, pues el mensaje de Dios es locura para el mundo y solo puede ser discernido por quien tiene el Espíritu. Fue entonces que la reina madre se acordó de Daniel, el hombre en quien había el espíritu de los dioses santos, que fue traído ante la presencia del rey aterrorizado. Daniel no usó lisonjas. Él rechazó los presentes y fue directo al grano, reprendiendo a Belsasar por no haber humillado su corazón, aun sabiendo todo lo que había ocurrido a Nabucodonosor y por haberse levantado contra el Señor del cielo. La interpretación fue un decreto de muerte para el imperio. Dios contó tu reino y lo acabó. Pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado en falta. Dividido fue tu reino y dado a los medos y a los persas. Y es aquí donde la historia alcanza su clímax brutal e histórico. Esa misma noche, mientras el palacio estaba en pánico con la sentencia divina, la profecía se cumplía del lado de afuera de una manera que nadie esperaba. Los ingenieros de Ciro habían desviado el curso del río Eufrates, bajando el nivel del agua lo suficiente para que sus soldados marchasen por el lecho seco del río, pasando por debajo de las gigantescas murallas y entrando en la ciudad sin encontrar resistencia, pues las puertas internas habían sido dejadas abiertas por descuido o traición. Babilonia, la joya de los reinos, cayó sin una gran batalla campal, tomada por sorpresa mientras sus líderes estaban ebrios y aterrorizados por el dedo de Dios. Belsasar fue muerto esa misma noche, y el imperio que parecía eterno se desmoronó en pocas horas, transfiriendo el cetro del mundo a las manos de los persas, exactamente como Jeremías e Isaías habían profetizado décadas e incluso siglos antes. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good, and in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. La caída de los dioses babilónicos fue total. Marduk no pudo salvar a su rey, y las murallas no pudieron detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Fue el fin de los 70 años de hegemonía caldea y el inicio de una nueva era, probando que la historia de las naciones no es escrita por azar, sino guiada por la mano soberana de Dios, que levanta reyes y abate reyes para cumplir sus propósitos eternos y preparar el camino para la liberación de su pueblo. Cuando las puertas de Babilonia se abrieron para el conquistador Ciro, el Grande, el mundo contuvo el aliento esperando a otro tirano sanguinario. Pero lo que sucedió fue el cumplimiento de una de las profecías más extraordinarias y específicas de toda la Biblia, escrita casi 200 años antes de que el mismo Ciro naciera.
El profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 28, y en el capítulo 45, versículo 1, llamó a este rey persa por su nombre, describiéndolo como el ungido del Señor, y el pastor que diría a Jerusalén: serás edificada, y al templo: tu fundamento será puesto. Es sobrecogedor pensar que, mientras los judíos lloraban en el exilio, Dios ya tenía el nombre del libertador escrito en los rollos sagrados, mucho antes de que Nabucodonosor siquiera soñara con invadir Judá. Ciro no era un adorador de Jehová, servía a los dioses persas, pero el corazón del rey es como los ríos de aguas en manos del Señor, y él lo inclina a donde quiere. En el primer año de su reinado, el espíritu de Ciro fue despertado no por una estrategia política común, sino por una inquietud divina, llevándolo a hacer pasar un pregón por todo su reino, declarando que el Señor, Dios de los cielos, le había dado todos los reinos de la tierra y le había encargado edificarle una casa en Jerusalén, que es en Judá. Eso lo cambiaba todo. La política exterior de la nueva superpotencia mundial estaba siendo dictada por la agenda de Dios para su pueblo, transformando el mayor imperio de la época en un instrumento de bendición para la pequeña nación de Israel. El decreto de Ciro, registrado en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 2 al 4, fue una reversión completa de la política babilónica de deportación y destrucción cultural, pues en vez de aplastar las identidades nacionales, los persas buscaban la lealtad a través de la tolerancia religiosa y del apoyo a la reconstrucción de los santuarios locales. Pero para los judíos esto era mucho más que astucia administrativa. Era el sonido de la libertad, sonando como trompetas después de décadas de silencio y opresión. El rey no solo permitió que subieran a Jerusalén, sino que convocó a los habitantes de los lugares donde los judíos peregrinaban a ayudarles con plata, oro, bienes y ganado, además de ofertas voluntarias para la casa de Dios. Era un nuevo éxodo, pero esta vez, en vez de salir huyendo de noche, salían con el sello real y con escolta, financiados por los tesoros del imperio que los conquistó. Y entonces, en el templo. Un descubrimiento cambia todo en la perspectiva de honor. Ciro mandó sacar los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses, esos mismos cálices que Belsasar había profanado en su última noche de vida. Al devolver estos objetos sagrados, 5.400 utensilios de oro y plata, Ciro estaba, sin saberlo, restaurando la dignidad del culto levítico y reconociendo que el saqueo de Babilonia era un error que necesitaba ser corregido, mostrando que Dios cuida de los detalles y que lo que fue robado por el enemigo sería devuelto con honor. La reacción del pueblo ante este decreto fue como la de quien despierta de un sueño profundo y maravilloso, como describe el Salmo 126, donde la boca se llenó de risa y la lengua de cánticos, pues grandes cosas hizo el Señor por nosotros. La sensación de su realidad tomó cuenta de las familias que nacieron en el cautiverio y solo conocían Jerusalén por las historias de los abuelos. Ahora, la puerta estaba abierta para ver la tierra de la promesa con sus propios ojos. Sin embargo, la libertad traía consigo una elección difícil: dejar la comodidad y la estabilidad conquistadas en Babilonia para enfrentar un viaje peligroso y reconstruir una ciudad en ruinas. Dios estaba tamizando al pueblo una vez más, llamando no a los acomodados, sino a los voluntarios de espíritu, aquellos cuyo corazón Dios despertó para subir. El milagro de Ciro no fue solo la firma de un papel, sino la prueba contundente de que la historia universal es el escenario donde Dios representa la redención de sus elegidos.
y que no importa cuán fuerte sea el cautiverio o cuán imposible parezca la situación, cuando el reloj de Dios marca la hora de la liberación, Él mueve cielos, tierras y reyes paganos para cumplir su palabra. La caravana que partió de Babilonia en dirección a Judá sumaba poco menos de 50.000 personas, un número modesto si consideramos la multitud que había sido llevada y se multiplicó en la tierra del exilio, lo que revela que muchos prefirieron la comodidad de la tierra extraña al desafío de la tierra prometida. El viaje de regreso fue marcado por una mezcla de expectativa y temor, rehaciendo el camino del dolor de 70 años atrás, pero ahora con el rostro vuelto hacia el sol naciente de la esperanza. Al llegar a las cercanías de Jerusalén, el impacto visual fue devastador, un golpe en el estómago que ningún relato podría haber preparado. La ciudad, que era la alegría de toda la tierra, estaba reducida a montones de piedras revueltas, con muros derribados y puertas quemadas que ahora eran solo agujeros negros en el paisaje. La maleza había crecido por todas partes. Los animales salvajes hacían nido donde antes reyes gobernaban, y el silencio de la desolación era roto solo por el viento aullando entre las ruinas. Conforme leemos en Esdras capítulo 2 y 3, el choque de la realidad fue brutal. Ellos no estaban volviendo a un hogar listo, sino a un terreno de obras abandonado desde hacía décadas, donde cada piedra necesitaría ser movida con el sudor de sus rostros y la fuerza de sus brazos debilitados por el viaje, pero el espíritu de ese remanente era diferente. No comenzaron construyendo sus propias casas, sino que se enfocaron inmediatamente en el altar del Dios de Israel, pues entendieron la lección del cautiverio. Sin la presencia de Dios en el centro, ninguna ciudad puede subsistir. En el 7º mes, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén, y bajo el liderazgo de Zorobabel y del sumo sacerdote Jesúa, levantaron el altar sobre sus bases, incluso teniendo miedo de los pueblos de las tierras vecinas, y comenzaron de nuevo los sacrificios diarios que habían cesado 70 años antes. El humo volviendo a elevarse del monte Moriah era la señal de que la alianza estaba siendo renovada y la vida espiritual de la nación estaba pulsatando nuevamente. En el 2.º año de la llegada, echaron los cimientos del nuevo templo, y fue en ese momento que la escena descrita en Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13, capturó el alma herida y curada de aquella generación. Mientras los albañiles colocaban las piedras, los sacerdotes ataviados con trompetas y los levitas con címbalos alababan al Señor, cantando que Él es bueno y que su benignidad dura para siempre sobre Israel, y el pueblo jubilaba con gran júbilo. Pero ahí sucede lo inesperado, un sonido confuso que mezclaba la mayor alegría con el dolor más profundo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familias, que eran ancianos y habían visto la gloria del primer templo de Salomón, lloraban en alta voz ante esos cimientos modestos. La comparación era inevitable y dolorosa. El nuevo templo parecía insignificante ante la memoria del oro y la majestad del antiguo, y ese contraste rompió el corazón de los ancianos. El ruido era tal que no se podía discernir las voces de alegría de las voces de llanto, pues el pueblo jubilaba tan alto que el sonido se escuchaba desde muy lejos. Ese llanto no era de ingratitud, sino de añoranza y de reconocimiento de cuánto habían perdido a causa del pecado. Era el dolor de la cicatriz que, aunque curada, aún recuerda la herida. Dios estaba enseñando que la restauración es real, pero las consecuencias del pasado dejan marcas
y que la gloria de la segunda casa no dependería de oro o plata, como profetizaría Ageo más tarde, sino de la presencia del deseado de todas las naciones. El retorno fue agridulce, porque la redención en la tierra siempre lleva consigo la memoria de la caída, mezclando la alabanza por la nueva oportunidad con las lágrimas por lo que se fue, preparando el corazón para una esperanza que no se basa en edificios, sino en el Dios que habita con el hombre. Los 70 años de llanto en Babilonia no fueron un mero intervalo en la historia de Israel, sino un horno de transformación que cambió para siempre el ADN espiritual del pueblo judío. La mayor de todas las victorias conquistadas en el exilio no fue el retorno geográfico, sino la cura definitiva de la idolatría. Nunca más, en toda su historia subsiguiente, la nación de Israel se postraría ante imágenes de escultura o dioses paganos como Baal o Astarote. El fuego del juicio cauterizó esta herida maligna que había atormentado al pueblo desde los días de los jueces, y Babilonia, irónicamente la tierra de los ídolos, fue el lugar donde Israel aprendió a odiar los ídolos. Además, la ausencia del templo hizo nacer la sinagoga y el foco en el estudio de la Torá, creando un pueblo del libro, capaz de mantener su fe viva en cualquier lugar del mundo, sin depender exclusivamente de sacrificios de animales, sino ofreciendo el sacrificio de los labios y la obediencia. Esta nueva estructura religiosa preparó el camino para la difusión de las Escrituras y creó el ambiente donde, siglos más tarde, el Evangelio sería predicado, comenzando por las sinagogas esparcidas por las naciones. Dios usó el peor momento de su historia para forjar las herramientas que se usarían en la expansión de su reino, mostrando que Él no desperdicia el sufrimiento, sino que lo recicla en propósito eterno. Durante ese tiempo de reflexión y espera, la esperanza mesiánica se intensificó y ganó contornos más nítidos, especialmente a través de las revelaciones dadas al profeta Daniel, como la profecía de las 70 semanas registrada en el capítulo 9. El pueblo comenzó a entender que el verdadero cautiverio no era solo la sumisión a reyes extranjeros, sino la esclavitud al pecado, y que la verdadera liberación vendría no por un líder militar que expulsaría a los persas o romanos, sino por un ungido que haría cesar la transgresión y traería justicia eterna. El fin del cautiverio babilónico fue solo una sombra de una liberación mayor que estaba por venir. Volvieron a la tierra, pero aún esperaban al rey, viviendo en la tensión de una promesa que apuntaba a una nueva alianza, donde la ley no sería escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de carne, como Jeremías 31 había profetizado. La experiencia de Babilonia enseñó que Dios es fiel tanto en sus amenazas como en sus promesas. Si Él cumplió los 70 años de castigo al pie de la letra, ciertamente cumpliría la promesa de la venida del Mesías con la misma precisión. Hoy, al mirar esta saga épica de caída y restauración, nos enfrentamos a la misma lección eterna. No hay lugar tan lejos donde la gracia de Dios no pueda alcanzar, y no hay ruina tan grande que Él no pueda reconstruir. Babilonia representa los sistemas del mundo que intentan seducirnos y desfigurarnos, pero también representa el lugar de disciplina donde Dios, muchas veces, nos lleva a tratar con nuestro orgullo y realinear nuestras prioridades. El llamado a salir de Babilonia ecoa hasta el último libro de la Biblia, invitándonos a vivir como peregrinos que, aunque están en el mundo, no pertenecen a él, manteniendo los ojos fijos en la Jerusalén celestial. La historia no termina con el pueblo viviendo en ruinas reconstruidas, sino que apunta hacia el futuro glorioso, donde Dios enjugará de los ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni lamento, ni clamor, ni dolor. El cautiverio ha terminado, la lección ha sido dada,
y la invitación permanece abierta para todos aquellos que, cansados de sus propias prisiones, desean hacer el viaje de regreso a la casa del Padre, donde la verdadera libertad los espera con los brazos abiertos. Esta jornada nos muestra que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Fortalezca su caminar con nosotros haciendo clic en Inscríbase para no perder los próximos estudios profundos. Y comparta su sabiduría en los comentarios. ¿Qué diría a alguien que está esperando una respuesta de Dios hoy? Su palabra puede ser exactamente el consuelo que alguien necesita leer ahora.